Promocional y publicitario. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. Me van a decir ustedes, señores invitados, cuántas ocasiones ustedes han podido apreciar nuestro canal en YouTube en el exterior, sin mentirnos. Gonzalo, buenos días. Yo veo su canal casi a diario porque a veces no puedo escuchar en vivo el programa. Entonces en la tarde o en la noche me conecto en Democracia TV y veo los programas grabados. Pero eso cuando está en el Ecuador o en el extranjero también he escuchado a menudo. No he contado cuántas veces, pero es una muy buena herramienta para los... Su padre dice que es un instrumento que le sirve y muchísimo para darse cuenta que las cosas que han sufrido modificaciones o se las puede contemplar con sentido de novedad, las novedades en el Ecuador. Estamos muy contentos con aquello y lo propio le ha ocurrido a otro viajero importantísimo como Mauricio Pozo. Normalmente, Gonzalo, buenos días. Sí le escucho. Me facilita el que podamos acceder a distintas horas, entonces uno se baja la transmisión y puede ver qué ha pasado. Qué buena onda. Sobre todo cuando uno se ausenta un par de semanas, claro, como aquí todos los días pasa algo, en la mañana y en la tarde hay otras noticias. Así es, pues. Entonces 2 semanas parece largo plazo para estar al tanto de los temas del país, así que sí le uso de manera intensiva. El economista Villacrés dice que también le escucha a nuestra YouTube en La Tacunga. No, ¿qué tal, Gonzalo? Buenos días, un saludo a la gente que nos escucha, a mis compañeros contertulios, y en efecto es una herramienta importante, sobre todo una fuente de información, porque hay muchas cosas sobre las que uno quiere regresar en el tiempo, y entonces a través de la red y a través del internet uno puede regresar sobre entrevistas de hace algún tiempo, 6 meses, etcétera, y recabar cierta información importante para continuar con el análisis de la economía y en general de temas políticos que son de trascendencia a nivel de país. No obstante, les agradecemos muchísimo. Sí convenía un testimonio del nivel de mis personajes invitados en esta mañana. El señor ministro Carlos de la Torre, ministro de Economía y Finanzas, de lo que hemos conocido, él ya estuvo preparándose para ejercitar este cargo. Y le convocaron semanas antes al Banco Central del Ecuador. Allí estuvo en calidad de asesor. Pero él dice que ha sido asesor hace rato, y debe ser cierto. Pero todo el mundo se refería a Carlos de la Torre, cuando se topaban asuntos buenos y malos de los 2 jovencitos que han venido manejando la realidad económica de nuestro país, y me refiero al señor exgerente del Banco Central y al exministro de Economía y Finanzas, que luego pasó a ser ministro coordinador del ámbito económico. Bueno, el asunto es que Carlos de la Torre no tiene por qué, como dicen en mi tierra, siempre apelo a esos decires tan elegantes y algunos tan complicados de poder repetirlos. Él no tiene por qué estar tonteando, dicen en Otavalo, porque ha tenido el tiempo suficiente para configurar prácticamente un nuevo modelo que pueda enfrentar especialmente las circunstancias fiscales, los conflictos fiscales que le legaron con su presencia. Y él sabía a dónde caminaban con ese modelito, que los mismos que ahora le asesoran a él, y eso es lo que no entendemos. No sé si usted tiene la bondad de explicarle a la ciudadanía, Bernardo Acosta, cómo es que ustedes pueden resolver esos problemas pisando los mismos, repisando, digamos, las cosas. No entiendo. ¿Qué criterio tiene usted de Carlos de la Torre en cuanto a su mística profesional,
a sus conocimientos, que naturalmente los respetamos, pero estos papelones como que no me encajan a mí como procedentes, ¿no? Un gusto estar en su medio, Gonzalo. Un saludo a Mauricio, a Hugo y a su audiencia. Yo tengo dos observaciones generales sobre el rol que está cumpliendo el ministro de Finanzas. En primer lugar, me parece que él cometió un error al no decir de manera franca y tal vez exhaustiva el estado de la economía que recibió, sobre todo las cuentas fiscales, porque finalmente va a ser su gobierno o el gobierno del que él es parte el que va a tener que dar la cara de un tema que no fue responsabilidad de ellos. El ministro debió haber dicho, así me entregaron la economía, y debió haber transparentado las cuentas, por ejemplo, del tema del endeudamiento, que nadie sabe a ciencia cierta cuál es el monto de la deuda pública, ni cuál es el costo efectivo de honrar esa deuda. Debió haber transparentado los temas de las ventas anticipadas de petróleo, que son parte también del endeudamiento. Debió haber transparentado cuántos funcionarios tiene el Estado y cuáles son los costos de rendir a esos funcionarios, y debió haber establecido un plan para decir, miren, esto me entregaron así, esto es inviable y vamos a hacer una reducción adecuada de acuerdo a las necesidades o de acuerdo a los ingresos que tiene el Estado. Pero creo que lo que más bien hizo fue decir, hemos hecho unas grandes obras, o se han hecho unas grandes obras durante el gobierno del presidente Correa y es momento de dar la posta al sector privado. Pero si es que hay que hacer ajustes, si es que hay que hacer recortes, el gobierno del presidente Moreno va a tener que asumir el costo político de eso, y creo que ahí cometió un error político el ministro de Finanzas al no establecer con claridad cuál es el deslealtad con el presidente Lenin de su ministro de Economía. Yo no creería que es una deslealtad, me parece que es un error de estrategia política sobre todo. Pero le decía, yo veo dos observaciones. La una es que creo que perdió una oportunidad de, además de comunicar al país con claridad cuál es el estado real de las cuentas fiscales y cuál es el estado, la situación real de la economía. Y por otro lado, que creo que es muy importante tener en cuenta en este momento, podríamos hacer unos análisis, unos diagnósticos y unas propuestas muy concretas de lo que se debe hacer en materia económica. Me interesarían las propuestas por el escaso tiempo claro, que por supuesto. tenemos. Podríamos hablar, el tema de fondo es que necesitamos políticas coordinadas, Ya. pero coordinadas quiero decir, habrá que reducir el gasto público, Ya. particularmente el gasto corriente, pero a la vez habrá que enfocarse en la política productiva, el tema laboral, necesitamos adaptabilidad en el esquema laboral, necesitamos que el régimen tributario sea más simple, necesitamos apertura comercial, necesitamos facilitar los trámites, es decir, o reducir trámites para que se facilite la actividad privada, y podríamos ahondar Sí. un poco más en las cosas. Pero la apertura comercial, ojalá en un momentito nos haga contemplar cuál es su pensamiento. Con mucho, ahora mismo, pero permítame acabar la idea nada más. Sí, claro. Yo quisiera decir que podríamos hacer un esquema de propuestas muy detallado, pormenorizado, pero de pronto no son viables todas ellas por las fuerzas políticas al interior de Alianza País. Creo que eso es importante analizar y habría que consultar a los expertos en esa materia, porque voy a usar el presupuesto ajustado del año 2017 como ejemplo. Si es que presentan un presupuesto que demuestran que hay importantes recortes, etcétera, y estoy planteando esto como hipótesis, luego sale el expresidente Correa a incendiar el país por Twitter, columnas en el Telégrafo, tiene su gente en la Asamblea, etcétera. Entonces yo no sé cuál es el análisis político que están haciendo al interior de Alianza País, y eso sin duda debe estar afectando a las decisiones económicas que está tomando el actual gobierno. Digo esto porque, claro, uno quisiera ver un poco más de claridad, de frontalidad respecto a las cuentas que ha recibido el actual gobierno, pero de pronto están haciendo una valoración de carácter político que les impide lanzarse con toda transparencia y con toda frontalidad, porque tienen que controlar los temas al interior del partido. Da la impresión, señor economista, Hugo Villacrés, que el señor presidente
Lenín Moreno está guardando la rápida salida a unas importantes vacaciones políticas y personales y familiares del expresidente Correa, para con mayor, no digamos tranquilidad, pero con mayor soltura, ubicar las cosas donde él y su modelo quieren ubicarlas. Pero parece que cosa de adrede el Miguelito como que va a perder el año, alguna cosa de esas, ¿no? No, es una broma que le sugiero al señor presidente Correa. El asunto es que, ¿cuál de los pensamientos de tantos que deben haber alrededor de esta Alianza País Popular, que vienen a ser los exministros de Economía, los exgerentes del Banco Central, el presidente Correa, el vicepresidente Glass, que dice que también sabe economía y que ha manejado muchos negocios en el diseño que estamos por terminar, etcétera, etcétera? Negocios, digo, que tienen relación con asuntos macros de orden económico, especialmente en contratación pública y todo lo demás, pues, y en el gasto. Entonces, y eso es lo que hay que cambiarlo. Eso es drástico también lo que hay que hacer. ¿Cómo van a salir de esto la generación que viene con Lenín Moreno? Tienen una obligación gigantesca y difícil, compleja. ¿O usted cree que las cosas ya las tienen más o menos calculadas y que el ministro de Finanzas solo se va a parar un momento y va a decir, esto es lo que vamos a hacer? ¿O ya tiene usted algunos elementos en ese sentido que han sido ya negociados con el presidente Lenín? Hay tres temas importantes, Gonzalo. Primero, conozco al ministro de Finanzas, conozco de su actividad académica, porque básicamente él continuaba la cadena de las materias que se generaban en la Facultad de Economía. Entonces yo daba microeconomía 1 y generalmente todas las microeconomías 2 estaban a cargo de Carlos de la Torre. Entonces, de esa manera he tenido algunas reuniones en la parte académica. Que tenían que académicamente ponerse de acuerdo. Exacto, como para saber cuál es su metodología de trabajo. Claro. Entonces, de ahí se me ocurre primero hacer un análisis que es una metodología estructurada, que conoce muy bien de los temas económicos y que sobre todo se empapa de cuáles son las condiciones para de ese modo después tomar decisiones. Entonces creo que eso, como para presentar la figura que yo conozco del ministro Carlos de la Torre en la parte académica. Después ¿tiene listo el modelo de ajustes y de todo? Yo creo que está trabajando en eso. Acuérdese que llevamos 30 días más algún tiempo que supongo que días antes ya le comunicaron a él que iba a ser ministro. Entonces, claro, de alguna manera está preparando lo que será la estrategia y que se va a ver reflejada, entendería yo, sobre todo en el presupuesto 2018, que será ya el que le toca asumir al ¿Quién fue la palanca para que le nombren a él y llegaron con ese mensaje al presidente Lenín? La verdad que no sé, Gonzalo. Conversamos. Compañeros de cátedra. Conversamos, es más, le digo extraoficialmente que los últimos días yo le reemplacé en la cátedra de Micro 2, estaba con parte de una cátedra y parte de la otra, mientras la universidad adaptaba quién será el nuevo profesor de la cátedra. Pero los jesuitas ya sabían que él iba de ministro de Finanzas. Bueno, ya empezó a ser un secreto a voces. Acuérdese usted que los últimos 15 días antes de la posesión salió ya el nombre de Carlos de la Torre como potencial ministro de Finanzas. De todos modos, yo entiendo que hay un aprecio por parte del presidente generado en esencia por la capacidad que ha tenido de escucharle a través de los medios de comunicación, y que de ahí nace la relación entre el presidente Moreno ¿Y en qué consiste la empatía entre el señor presidente de la República y el señor ministro de Finanzas en términos de contenidos de política? Yo creo que básicamente el tema es que hay una coincidencia de pensamiento ideológico y por tanto se confía en la persona de Carlos de la Torre. ¿A grandes rasgos? Un manejo heterodoxo de la economía. ¿Qué es eso? ¿En homenaje al público?
Simplemente que no utiliza las herramientas clásicas que tiene la economía para funcionar, sino que se adapta a nuevas tendencias sin que eso implique desconocer que existe un camino andado por la economía en la parte ortodoxa, en la escuela clásica. Acuérdense que la microeconomía, y tengo que referirme a esto, se basa en el análisis clásico y neoclásico de la economía. De todos modos, su pensamiento ideológico es ya mucho más heterodoxo. Creo que esas serían los temas fundamentales. Después, en el comentario que usted hacía, Gonzalo, me parece que Alianza País es un movimiento político variopinto y que encierra una serie de grupos o subgrupos políticos adentro de las más diversas formas de pensar e inclusive en algún momento de las más diversas maneras de hacer las cosas. Entonces habrá que ver cómo eso se amalgama en la estructura de lo que sería el gobierno de Lenín Moreno para ver exactamente lo que usted decía, hasta qué punto se le genera esa libertad de acción al presidente Moreno, toda vez que ha sido electo. Pero es que le manda educación también al Fander, que sabe introducirse en toda la temática económica, porque él cree que ese es el fuerte de él. Claro, bueno, ahí habría que hacer un análisis ya profundo de lo que pensaba el presidente Moreno cuando tomó. De hecho, entrará en algún momento al Frente Económico. La verdad, Gonzalo, que no he sido convocado, sería un mentiroso, y más allá de no haber sido convocado, tampoco me une una relación que no sea la ideológica con muchas de las personas que actualmente están en el gobierno. ¿Incluye al señor presidente? Incluye al señor presidente. No hay una relación de amistad, sino más bien una relación de compartir cierta línea ideológica. Pero recién se inauguró el cuatrenio, de manera que todavía hay muchas cosas que pueden hacer. Todavía puedo guardar expectativas. Y esperanza. Bueno, y en el tercer punto, solo con esto termino, porque usted decía, ¿qué es lo que se le sugiere? Yo creo que va a ser importante la regulación que pueda seguir manteniendo el Estado, el rol que debe tener la banca pública como un elemento fundamental en las alianzas público-privadas. Creo que va a ser importante también la administración de la liquidez de la economía, no hacer uso excesivo de ciertas herramientas, porque por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, el tema de los créditos del Banco Central con el Ministerio de Finanzas. Yo creo que ha llegado ya a un tope y se pueden buscar otras herramientas para conseguir probablemente los mismos objetivos. Va a haber alguna... ¿Dónde puede conseguir dinero? Por ejemplo, le pongo uno de los elementos fundamentales. Hay ciertas asociaciones internacionales, grupos internacionales a los que el Ecuador pertenece, digamos la OPEP. Y la OPEP tiene recursos que todos han aportado y que no son utilizados. Bien se podría hacer un planteamiento a la OPEP para que se canalice a través de créditos a mucho más bajo interés que los que el Ecuador ha tenido en los últimos años y con plazos más grandes. Entonces yo creo que va a necesitar de mucho ingenio para buscar nuevas fuentes de financiamiento diferentes a las tradicionales. Usted, economista Mauricio Pozo, con mi saludo muy especial para usted, porque lo veo a los tiempos, siempre ha sido un contertulio amigable, generoso con nosotros, y de aquí en adelante pues ya lo vemos con el tiempo y la capacidad para poder colaborar con nosotros y con la ciudadanía que nos escucha. Mauricio, ¿quién cree usted que escogió a los actores del Frente Económico? ¿El presidente Correa o el presidente Lenín? Buenos días, Gonzalo. Esa pregunta, Gonzalo, es terrible. No, yo creo que eso es para preguntarle. ¿Es terrible la pregunta o terrible, Gonzalo? Terrible la respuesta. Ya. No, y eso es un tema que habrá que preguntarles a ellos. O sea, yo no tengo la menor idea. Pero sin embargo, yo creo que el gabinete en general tiene personajes de la anterior administración y nuevas personas. O sea, no es por ningún lado algo ni que se aleja mucho ni que se acerca mucho, pongamos en esos términos. Pronunciamientos iniciales del presidente Moreno, a mi criterio, adecuados. Han tendido puentes, ha tenido mensajes favorables en el tema económico. Sin embargo, los días van pasando, Gonzalo. La declaratoria, todo lo que tiene que ver con el discurso, algún rato se agota y el país está esperando acciones.
Yo esperaría Más que que esas todo acciones, decisiones, ¿no? acciones y decisiones, obviamente, y yo esperaría que eso se dé en el menor tiempo posible, porque se le puede agotar esa luna de miel que todavía tiene. Ahora, todo el país quiere ayudar al gobierno, todo el país quiere apoyarle al presidente Moreno. La misma oposición de la Asamblea y de afuera está dispuesto a darle un apoyo, un respaldo a la gestión, pero quiere ver acciones, quiere ver ¿Usted quisiera decisiones. apoyarle? Bueno, Gonzalo, yo anuncié después de la primera vuelta que iba a presentar una propuesta de un programa económico, lo cumplí, lo presenté, Ya lo lo entregué, presentó. sé que ya lo tiene en sus manos. Qué bueno. De ahí a que vaya a adoptar las sugerencias es obviamente un tema aparte, pero yo ya cumplí con ese tema. Pero lo que sí quiero decirles que en el año 2003, cuando yo me senté en el ministerio, el gobierno se inició el 15 de enero. El 18 de enero anunciamos el programa económico. Y dijimos qué es lo que se iba a hacer con metas, con programa, con instrumentos, con todo. Ya pasó un mes y no sabemos qué van a hacer. Ya. Que no ¿Y se les usted, vaya el parte tiempo. de que no se ese les vaya el programa tiempo. de gobierno del presidente Gutiérrez, le sugeriría imponga... No, porque en economía si hay algo que uno aprende a lo largo de los años y la experiencia es que los temas no se pueden, claro, no se pueden clonar las cosas. La realidad de la economía ahora es distinta a la de esa época. Ahora estamos con recesión, con deuda creciente. En esa época el país crecía poco, pero la deuda estaba en proceso de decrecimiento. Entonces, las realidades son absolutamente diferentes. Y para Pero cada algo de problema haber que- hay un perdone, diagnóstico Mauricio, y hay pero una algo de haber prescripción. para clonar o para inventar. Bueno, el orden fiscal es siempre vigente, es siempre válido. Él tiene que retomar esos principios. Él tiene que volver a manejar un programa económico esencialmente austero. Y él tiene que decir al país cómo recibe las cuentas públicas. No puede demorarse, porque si se demora, le van a reclamar al reciente gobierno el problema. Y el problema se arrastra por 10 años de desorden y 10 años de problemas acumulados que empiezan ahora a expresarse y a evidenciarse de una manera evidente. No puede el país seguir, por ejemplo, endeudándose sin una ruta. Acaba de emitir los 2.000 millones. Esos 2.000 millones igual lo podría haber hecho, pero dentro de un programa, no aislado, porque caso contrario se vuelven decisiones aisladas, parches que no van a resolver en la práctica nada. Entonces, a mí me parece que eso Pero tiene el que señor hacer. presidente Lenín Moreno sabía que tenía que dar ese paso, porque le dejaban... Claro, se siente el dejaban- 24 de mayo, el 31 tiene que pagar sueldos, Gonzalo. Exactamente. Entonces, ¿cómo hace? Eso es absolutamente No le quedaba obvio. más que- No quedaba otra, pero lo Sí. que sí es verdad es que, como explico, tiene que ser dentro de un programa y el programa todavía no ha sido anunciado. A mí me preocupan A algunas ver, cosas. pero ¿cuál sería su programa si es que le correspondería colaborar o le pediría, usted le ha enviado? Tiene y que ha haber, sido muy tiene que generoso. haber un programa de reducción del gasto público con metas predefinidas. Ya. Este momento yo creería que se Hablando puede. de porcentajes, Yo creo que se puede alcanzar un desequilibrio el año 2008 con los ajustes que también están propuestos ahí en alrededor del 3 y el 4% del PIB, un déficit del 3 y el 4 del 2018. Y de ahí ir gradualmente reduciendo hasta llegar a equilibrio el 2021, eso sí hay cómo hacerlo. Tiene que con eso buscar apoyo internacional, sin aval internacional no lo va a poder hacer. ¿Para qué? Para bajar el riesgo. ¿Y para qué baja el riesgo? Para replantear el tema de la deuda. Claro. Tiene que armar un cronograma para para buscar acuerdos comerciales. Tiene que definir el rol del Estado, para que el Estado no esté metido en todo lo que está metido. Es decir, A usted tiene que armar un... constate que la gente de los bancos de desarrollo le tienen especial afecto o confianza a usted. Pero no es solamente un Pero- tema de los no, multilaterales, Gonzalo, es un tema de toda la comunidad Pero internacional. ¿cómo le van a recibir a la administración de Moreno los Así, bancos de desarrollo? Con un programa. El programa tiene que hacerlo el Ecuador. El programa tiene que hacerlo el gobierno del presidente Moreno. Y ese programa tiene que ir a buscar Como apoyo que usted externo. fue llevando con Pero claro, Gutiérrez. pues eso es lo que hay que hacer, Gonzalo, para buscar beneficio para el país, para buscar financiamiento barato. Si no, no va a poder hacer lo que se busca. Pero sí me preocupa algo, si me permite. Hay discursos, hay pronunciamientos del ministro de Finanzas anteriores a que se siente, porque él era promotor y auspiciaba los préstamos del Banco Central al Estado.
Él no era muy amigo de la dolarización. Yo estuve en varios programas con él en algunos medios. Ahora está con un discurso un poquito medio en el medio, pero no importa. Aquí lo de fondo es que el presidente Moreno se desmarque de su antecesor, haga lo que tiene que hacer en economía, anuncie un programa económico para buscar recuperar la confianza, pero que no se demore mucho, porque la política pone techos de tiempo. Ahí usted se demora mucho, le empiezan a echar la culpa a usted de los problemas heredados del pasado. Entonces a mí me parece que eso es lo que tiene que hacer. Digamos, se amplifica la falta de concreción. Y además hay un tema, solamente un tema adicional. No puede decir el ministro que hay un costo de 2.000 millones para las reservas internacionales por el cambio de billetes en las especies monetarias. Los billetes se queman, Gonzalo. Usted entrega los billetes viejos para que le entreguen billetes nuevos, eso no le cuesta al central. Es más, ahora es mucho más barato que cuando teníamos. ¿Pero es ingenuo o no sé, pues, o sea, tiene que revisar un poquito las cosas, porque estas cosas marean en cuanto a lo que va a poder hacer hacia adelante. Ya. A ver, señores economistas, en forma concreta, porque se me terminó el tiempo, tengan la bondad, ¿cuáles son los recambios urgentes que requiere el modelo administrativo, económico y financiero del Estado ecuatoriano? Nos vamos a la inversa, nos vamos primero con usted, economista. Hugo Villacrés. Bueno, es obvio que debe haber una optimización del tamaño del Estado, debe haber una dinamización del sector bursátil en la economía, debe haber un proceso adecuado de optimización de las transferencias condicionadas y en general un manejo prudente del gasto corriente. En términos de ingresos permanentes, un tema del cual se está sentando ya las bases es este Consejo Consultivo en materia tributaria. Ahí habrá que analizar algunos temas que particularmente han sido importantes para los sectores productivos, como el tema de anticipo al impuesto a la renta, y habrá que sentarse a analizar sobre todo un esquema de corresponsabilidades, Gonzalo. Y esto es bien importante, porque caso contrario vamos a caer en los pedidos de Pepito a Papá Noel, es decir, una larga lista de pedidos que no tienen una corresponsabilidad. Yo creo que es importante que en el Ecuador de todos busquemos, vamos a reducir el impuesto a la renta, pero ¿cuántos empleos vas a generar? Y que todo pueda ser cuantificable, como decía Mauricio, de acuerdo, que las metas del Estado sean cuantificables, pero también las metas del sector productivo cuantificables, de tal manera que el diálogo sea un diálogo de frutos. Después, obviamente, en la instrumentación hay que tener un plan de gobierno, que ya se ha dicho, en materia económica, hay que tener un presupuesto para el próximo año, hay que evitar hay que buscar que el peso de la deuda sobre ese presupuesto sea el menor posible para que quede ingreso disponible para poder atender la política social del gobierno. Acuérdense que se habló del plan Toda una Vida, que es un plan fuerte en materia social, y para eso se necesitan recursos. Creo que esas son las aristas principales por donde debería caminar en los próximos días el escenario económico. ¿A usted qué le parece, Bernardo Acosta? Creo que el gobierno ha dado en su primer mes algunas señales positivas. El presidente habló de austeridad, de la necesidad de implementar un programa riguroso de austeridad en el sector público. Ha hablado de diálogo y ha habido algunos pasos en ese sentido. Sin embargo, creo que hay que pasar a las acciones, a las políticas concretas. Los pronunciamientos son importantes, pero las acciones son Estamos jugando ya descuentos, ¿no? Yo creo, sin duda, yo soy de los que cree que no hay una segunda oportunidad para dar una buena primera impresión. El señor presidente Moreno tiene la oportunidad de dar una buena impresión con políticas concretas, con pasos firmes, y es el momento, me parece que el ministro de Finanzas cometió un error, a mi juicio, con un Estado sobredimensionado al hablar de un incremento del gasto corriente este año. Eso no va de acuerdo a los pronunciamientos públicos, y eso yo creo que se debería revisar. Y como ya hemos mencionado aquí, lo que necesitamos es sobre todo una hoja de ruta. Eso es impredecible, es absolutamente necesario en este momento. Creo que el rato que haya una hoja de ruta, un programa que diga para acá vamos, todos vamos a tener claridad y vamos a saber por dónde se van a mover las políticas públicas y cómo se va a mover la política productiva. ¿Cuáles son las piezas de la hoja de ruta? Urgentes. Claro. La primera es qué va a pasar con las cuentas públicas,
en segundo lugar, qué va a pasar con la deuda pública, en tercer lugar, de manera general, cuál va a ser la política productiva. Y todo tiene que ir de la mano. No se puede topar una herramienta de manera aislada, tiene que hacerlo adecuadamente. Por ejemplo, si usted recorta el gasto corriente y como consecuencia de ello hay algunas personas que tienen que ser despedidas del sector público, es necesario que haya una política productiva que permita que el sector privado absorba esos empleos. Por eso tiene que ir todo de manera coordinada y eso es muy importante y por eso es necesario que haya un plan global de cuál va a ser la política económica general del gobierno. Muchísimas gracias, señores economistas. Hasta una próxima oportunidad que está muy cercana porque nos quedamos picados ciertamente y ustedes tienen allí un bagaje de sugerencias importantes para el señor presidente de la República, al que hay que convencerlo de las bondades de cada uno de los pensamientos sanos que ustedes tienen, no interesados. Eso quiero yo darle, porque ahí hay un montón de intereses. Hay una hilera de continuismos que no son convenientes para nuestro país. Y vamos a apoyar al presidente Lenin a que se independice de esos intereses creados, porque nosotros continuaremos buscando la verdad. Yo creo en la radio, creo en la verdad, creo en Exa FM.